noches, ¿cómo están? Vayan conectándose, porfa. Conéctense y si le dan me gusta y compartir para que la notificación le llegue a más gente, por favor. Ok, le estoy recorriendo a mi hija, gracias. Hola, buenas, ¿cómo están? Voy a habilitar aquí para que podamos leer los mensajes, ¿ok? Hoy estaba así con algo de tiempito, por eso es que, perdón, pero les dije ahí si nos conectábamos un ratito, además que quiero explicar un poco lo del taller del jueves, ¿ok? Así que si se van conectando, genial. Por favor, denle me gusta y compartir para que más gente le pueda llegar la notificación, ¿ok? Hola, ¿cómo estás? Miriam, buenas noches. Obi-Wan, espero que se pronuncie así, ¿cómo estás? Bueno, hoy por si acaso vamos a hablar, siempre lo que hago es, en todos los en vivo que doy, lo que trato, y antes de hacer cualquier en vivo, de verdad lo que hago es conectarme para que toda esta información que llegue sea de beneficio para todos, y me incluyo, ¿verdad? Entonces siempre cualquier consulta o duda que nazca, porque lo que hablo es acerca de la manifestación, pero a conciencia, que es totalmente diferente, ¿ok? Bendiciones, Rosario, ¿cómo estás? Muy bien, voy a poner aquí para leer los mensajes, ¿ok? Tarán, tarán. ¿Cómo han estado? Cuéntenme. Si le dan compartir y me gusta, les agradezco un montón. Victoria, ¿cómo estás? Hola, Patti, ¿cómo te va? ¿Todo bien? Teresita, ¿cómo estás? Muy bien. Ahora sí, ahora sí. Nos vamos a conectar. Ahora sí, perfecto. Muy bien, a ver, ¿qué es lo primero que tenemos que... Lo primero que quiero aclarar antes de continuar, ¿ok? Cuando nosotros queremos manifestar, ¿cómo estás, Mariam? Cuando nosotros queremos manifestar, tenemos que entender que obviamente venimos con información errónea del pasado, que es lo que hace que repitamos las experiencias, ¿verdad? Entonces lo que tenemos que hacer, primero partir por eso, y lo que hemos vivido nos sirve para corregir el error, ¿no? Entonces, hablo desde no solamente mi percepción, sino por todo aquello que resuena conmigo. Y obviamente pienso que la mayoría de ustedes, no sé cuántos de ustedes ya saben acerca de ley de atracción, que creo que hoy todo el mundo, ¿verdad? La ley de asunción y todo esto. Y la mayoría de las personas escuchan y dicen, sí, es verdad, lo voy a intentar, pero la verdad es que no terminan de aceptarlo ni de creerlo. Entonces, cuando una persona no puede modificar su realidad, no puede de verdad empezar a trabajar esta realidad que ve, simplemente es porque no asume el poder, el control total que tiene el poder, ¿ok? Hola Nati, ¿cómo estás? Gracias, igual Nati, de verte, ¿ok? Cuando uno no puede asumir el control total de lo que está sucediendo en su vida. Y asumir quiere decir que te hagas responsable, porque es mucho más fácil vivir en el victimismo, ¿no? Entonces a mucha gente esto como que no le gusta escuchar, pero si al final lo acepta puede modificar su realidad, ¿no? Empezar a corregir todo eso que vemos en la realidad que no nos gusta, ¿sí? Porque la mayoría de nosotros hemos venido con, obviamente, realidades que probablemente, no sé, mala economía, mal en las relaciones, encontrar el trabajo, que básicamente todo se resume al tema de sobrevivencia, ¿no? De cómo la persona está sobreviviendo todo el tiempo. Incluso el cuerpo responde a ese tipo de actitudes porque se activa el sistema nervioso, sí, que tenemos el simpático, parasimpático, pero no voy a entrar en ese tema. Pero ya hablando desde la manifestación, en realidad siempre estamos manifestando, pero normalmente desde el inconsciente, desde todo aquello que ha creado un trauma en nosotros y que crea una carga energética. ¿Pero por qué? Simplemente por no darnos cuenta y no querer darnos cuenta, ¿ok? Porque el hecho de no poder cambiar una realidad no es que tenga que ser difícil, simplemente es darse cuenta de lo que cada uno tiene en su mente, ¿no? Entonces, cuando yo les grabé los videos, que varios me mandaron mensajes privados, que por cierto no respondo, que por eso vengo a hacer aquí los generales, ¿ok? Entonces, cuando hablaba de
de esto de entender los planos, si tú entiendes que a una realidad que tú ves le antecede, porque si entendemos de verdad y asumimos que lo que estamos viendo es una película que nosotros creamos en nuestra mente, con todo lo que nos decimos y aceptamos como verdad, pues obviamente vamos a tener la realidad según eso, pero a la gente no le gusta aceptar eso, ¿no? ¿Por qué? Porque le gusta ser víctima a la mayoría de las personas. Entonces, porque si eres víctima, siempre el otro tiene la responsabilidad, ya puede ser el gobierno, tu ciudad, tus padres, el colegio, la sociedad, lo que fuese, y entonces al no asumir la responsabilidad, tengo la excusa perfecta para seguir manteniendo la realidad que tengo, pero la gente no se da cuenta que eso le tiene como está, ¿verdad? Y luego la gente se queja de que le falta tal cosa, no tengo tal, la situación de mi país, no, no es nada de eso, es simplemente que la persona decide ser víctima, ¿sí? Entonces, cada vez que una persona empieza a asumir su responsabilidad, también empieza a despertar su propio poder. Entonces, ahí es donde viene la información. Por eso a mucha gente no le funcionan las técnicas. Y de eso voy a hablar el jueves. El jueves es un taller donde voy a dar de manera gratuita, pero no es para todos, ¿ok? No es para todos, es para gente que realmente ya tenga entendimiento acerca de la ley de atracción, ley de asunción, que no es para convencer a nadie de que si realmente cambias tu forma de pensar, tu mundo va a cambiar. No es para convencer, porque eso ya obviamente el que no se quiere convencer ya es porque no quiere nada más, porque hoy información sobra. Y antes esto ya se hablaba, antes de tener el respaldo científico, ya se sabía, se hablaba de la ley del mentalismo. Pero algo que voy a hablar el jueves es de entender un poco de salir de esa parte del mentalismo inclusive para poder hacerlo directamente desde esta divinidad, que eso siempre es más fácil, ¿ok? Y a mucha gente le cuesta entender las técnicas. Yo he estado todo este tiempo, mucho tiempo en silencio, meditación, como tú le quieras llamar, haciéndome preguntas, ¿sí? Haciéndome preguntas de poder entender ciertas cosas más allá de mi vida. Lo cual me ha abierto, o sea, cuando tú pides información, ten la seguridad que te va a llegar la respuesta. El cómo no entiendes, pero llegan, ¿ok? Y llegan muy rápido, por cierto. Yo estuve todo este tiempo haciéndome preguntas, ¿no? Quería encontrar la forma de poder explicarle a las personas algo que realmente les haga sentido, porque cuando a ti algo te hace lógica, dices, ay, no es tan obvio, que eso confirma que tú puedes. Y eso es lo que quiero explicar el jueves, ¿ok? Por eso no está dirigido para gente que todavía tiene sus prejuicios, sus paradigmas de creer que se haga la voluntad de Dios, que de hecho, dicho de otro modo, es así, pero la voluntad de Dios nunca es que sufras, que la pases mal, o sea, de ese Dios que cada quien se ha hecho, ¿verdad? En su cabeza, según quién, o sea, porque la gente guarda valores según qué, la sociedad, y al final simplemente está en una vuelta, en una ronda de sufrimiento, ¿no? Porque está sosteniendo ideas que son su pasado o el pasado de sus antepasados, que lo único que hacen, ¿sí? Que lo único que están haciendo es crearle más repetición en su vida. Y cuando una persona entiende que está en un programa repetitivo, pues puede despertar. Y despertar no quiere decir que ya, o sea, vas a salirte del sueño, no, pero puedes escoger el sueño que quieres ver en tu vida. Y es ahí donde cada uno tiene que empezar a escoger qué realidad quiere vivir. Y se puede hacer mucho más sencillo y simple, ¿ok? Pero es entender, por eso el jueves que voy a explicar esto. Kim, ¿el jueves a qué hora y por cuál plataforma? Kim, mira, tengo mi canal que es gratuito de Telegram. Ahí les voy a pasar el link. Va a ser a las 7 de la noche, hora de Bolivia, ¿sí? Pero ahí les voy a pasar el link para ver en qué plataforma. ¿Por qué? Porque lo quiero hacer privado. Si bien tengo un grupo privado de Facebook, la verdad es que no sé ni siquiera si hacerlo ahí, porque no quiero que nazcan preguntas de ¿por qué a mí por qué a mí me cuesta manifestar? No quiero eso. O sea, lo que quiero es más que entiendan dónde está su error, porque si ustedes pueden ver el error, ¿sí? Van a poder corregir el error, porque esta información, una vez que se detecta, ¿sí? Se puede sustituir. Entonces, váyanse a mi canal de Telegram, que ahí les voy a pasar el link, ¿ok? Pero como les digo, tiene que haber esto como prerequisito. Y no porque sea, o sea, no es porque no quiera enseñar a todos, sino que de hecho es algo que es como dicen, ¿verdad? El que tenga oídos para oír, oiga. Entonces imagínate a alguien que todavía tiene el concepto de que esto es mentira, te quieren vender humo, que esto no funciona. O sea, yo no estoy para convencer, ¿no? Yo creo que nadie al final. Pero esto es para ya la gente que se ha dado cuenta que lo que está pensando es lo que está creando su realidad.
Entonces, que quiere modificar esa parte de la realidad que no le gusta, pero que todavía está tropezando, ¿no? Y que lo ve difícil. Y lo ve difícil porque se está enfocando justamente en su realidad. Entonces, y aquí les voy a hablar un poco para que se entienda, pero el jueves vamos a entrar en profundidad. Por eso la persona tiene que ir con esta, o sea, tiene que saber a qué está yendo, porque así la información le va a llegar, ¿ok? Entonces, ¿qué pasa? Nosotros dimensionalmente nos podemos mover en cualquier dimensión. De hecho, percibimos el tiempo en esta realidad como pasado, presente, futuro. Pero si tú, por ejemplo, te vas a pensar en un recuerdo, ¿sí? Entonces tú vas directamente al recuerdo y es como que lo estás viviendo en ese momento, por lo cual el tiempo solo existe en nuestra realidad, en esta que percibimos como la verdad, como la única verdad, ¿no? Entonces ahí tú te puedes ir al pasado, al presente, al futuro, tú puedes hacer cosas en menos de un minuto, ¿sí? Que si las pondrías en práctica en la realidad te tomará más tiempo. Y eso es porque ahí no existe el tiempo. ¿Se dan cuenta? Por eso mucha gente dice, pero ¿cómo que no existe el tiempo? Es que no existe. Pero sí necesitamos el tiempo como un recurso para la realidad, para poder observarnos, porque en realidad lo que vinimos aquí es a experimentar lo que no somos, ¿no? Porque, no, o sea, si entendemos que este único ser, el gran yo soy, el yo superior, es perfecto, es prosperidad total, es salud perfecta, no hay margen de error en él, es todo perfección. Nosotros vinimos a experimentar lo que no éramos, ¿no? Entonces, al experimentar lo que no somos, obviamente estamos experimentando el error, pero el error yo puedo decidir dejar de experimentar y retornar. Por eso dice el retorno, o sea, es como la vuelta del hijo pródigo, es como cuando tú dices, no, perfecto, o sea, ya vi, no me gustó, ahora quiero otra cosa. Pero la gente se queda en programas repetitivos y se queda muchas veces de manera inconsciente. Pero cuando la persona empieza a darse cuenta que ya está en un programa repetitivo, tiene la opción de cambiar, ¿ok? Luz, dices, es que es tan complejo, es como vivir viendo algo, pero engañar a la mente. Luz, a ver, no es que sea complejo. Te digo que de verdad es lo más fácil. Mira, y te voy a explicar por qué. De hecho, yo que hago sesiones personales, y de hecho esto no es que lo hacía, ¿ok? Lo hago porque muchos me han pedido, por cierto. Pero para mucha gente que dice, no, yo quiero trabajar en mí de verdad, quiero cambiar mi realidad, cuando entiende de verdad, ¿sí? Y eso lo puedes entender solo por decisión y por elección, entonces obviamente te va a parecer muy simple, porque esto es un tema de entender que son planos. A ver, cuando hablamos, por ejemplo, de la ley de asunción, te dice estar en la realidad que deseas. A la gente, ¿qué le complica? ¿No? ¿Qué le complica? Estar pensando en la realidad que quiere porque está viendo la realidad que no quiere, ¿no? Y ahí viene su complicación. O sea, es decir, como que está en lucha, porque dice, lo que pasa es que yo quiero más dinero, pero veo mi cuenta y no hay dinero. Es que esto es lo que tenemos que entender. Esta realidad que nosotros creemos que es la verdad es una expulsión de nuestros pensamientos pasados. Es como si tú filmaras una película, ¿no? Entonces, y de verdad, esto es así. O sea, es como que uno filma la película y luego, después de que la graba, se sienta a ver y lo que quiere cuando ve la película es ver dónde está el error o cómo la mejoro, ¿no? Entonces puede ir anotando y decir, pucha, perfecto, aquí me equivoqué porque esta escena debería estar aquí, esta no, la vamos a repetir. Pues entonces, eso es tomar conciencia, ¿no? Entonces la voy a modificar. Ok, el que hace la película, el director, el que está manejando todo, ¿verdad? Que de hecho nosotros somos los directores, pero también los protagonistas, o a veces solos nos quedamos de espectadores, tiene que no solo ver la película para darse cuenta del error, sino que luego, después de que toma conciencia y dice, perfecto, aquí quiero arreglar, esta escena no me gusta, la voy a cambiar, esta la vamos a hacer de día, esta de noche, ¿verdad? Entonces, una vez que hace conciencia del error, ¿qué hace? Se tiene que ir y hablar con todos los que estaban en el show y decir, bueno chicos, vamos a repetir la escena, porque la película ahora no me gusta cómo ha salido tal parte y la vamos a repetir. Entonces vuelven a hacer la escena y luego se vuelve a sentar y puede ver la película. Y si luego la película le gusta, qué lindo, o sea, bueno, aplaudo,
me encantó, ya está, la viví y ahora quiero ver otra película, porque tampoco es bonito estar en una repetición aunque la película sea linda. Y esto es lo que le pasa a mucha gente, que por ejemplo dice, lo que pasa es que me puse metas, quería hacer dinero, quería esto, quería lo otro, tengo todo y ahora me vuelvo a sentir vacío. Es por eso, porque se quedaron en el programa repetitivo, viendo la película, ¿no? Entonces, cuando nosotros podemos dividir de verdad mentalmente, ya de manera lógica, es decir, yo agarro y digo, este es el plano físico, este es el emocional, este es el mental, y aquí está mi alma, el Espíritu Santo, como varios le dicen, pero arriba del alma están las distorsiones, el campo cuántico y el ser original, que sería este yo superior, ¿ok? Pero el que vino a hacer la experiencia es el alma, ¿no? Y es la experiencia, quiere vivir la experiencia, ¿no? ¿Qué pasa? Entonces, ¿qué es lo que sucede? Una vez que tú haces la experiencia, tú tienes la posibilidad de devolver tu experiencia para que se corrija el error, ¿sí? Tú tienes esa posibilidad de agarrar todo eso que has vivido y devolver. ¿Cómo devuelves? Por eso es tan efectiva la oración, por eso es tan efectivos los decretos, las afirmaciones, porque tú agarras y dices, ok, yo quiero tal cosa para mi vida y esta ya no la quiero, ¿no? Entonces, esta comunicación con este ser superior es simplemente hacer esta comunicación como la que hacemos todos los días, con nuestros padres, con nuestros amigos, ¿verdad? Miro, dice la pipera, que ni sé lo que significa, pero bueno, cada quien ahí con su comentario, ¿verdad? Entonces, a mí me pasa que mi pareja se fue y un año después me dijo lo que hice mal y ya yo dije, ¿cómo lo cambio? Ya, o sea, por eso, el jueves vamos a hablar justamente de los planos, ¿ok? ¿Para qué? Para que ustedes puedan ver cómo se puede modificar la realidad. Entonces, ¿qué pasa? Si tú te vas al plano mental a trabajar donde se crea toda tu realidad, obviamente vas a empezar a ver modificada tu realidad. Entonces, es como les pongo siempre en los ejemplos. O sea, tú estás escuchando una melodía en una radio, o sea, una frecuencia, y tú quieres escuchar otra, tienes que ir y cambiar el dial. Si yo estoy todo el tiempo observando la realidad, lo único que estoy haciendo es retroalimentar lo que creo, por lo cual voy a seguir viendo lo mismo, ¿ok? Y entonces, si yo sigo viendo lo mismo, pues voy a seguir generando lo mismo. Entonces, me tengo que ir a todo este plano mental donde cambio eso. Y es ahí donde cambio. Por eso es que las afirmaciones funcionan, pero a muchos no les funcionan. ¿Por qué? Porque están totalmente desalineados. Por ejemplo, personas que tienen más problemas, que no les va bien en las cosas, gente que siempre viene, y por ejemplo en redes sociales, que yo por ejemplo hoy leo comentarios y no muchos, pero cuando leo y hay gente que siempre manda como cosas ofensivas, entonces entienden que la gente simplemente saca lo que tiene, ¿no? Entonces, la gente vive en distorsión. En el curso de milagros dice, estás en un error de percepción, porque quiere decir que tu percepción está totalmente tergiversada. Cuando hay un error de percepción, es que tú, por ejemplo, cuando tú ves que hay una distorsión, por ejemplo, en una imagen, es como que tu tele, tú la vieras así, como totalmente distorsionada. Eso es lo que pasa con lo que vemos. Está totalmente distorsionada. ¿Cómo la arreglo? ¿Sí? Es liberando, pero libero, pero también digo lo que quiero. Y por eso es que este ser original, el yo superior, como le quieran decir, ¿ok? Cada vez que tú utilizas la palabra yo soy, pues tiene poder porque es una invocación, con lo cual te alineas y tú te sostienes. Entonces, si tú dices yo soy tal cosa, yo esto, yo lo otro, eso está creando un poder. En el instante que tú manifiestas, que sale de tu boca, que tú lo pides, eso ya se está devolviendo como información. El problema es que la persona dice eso y otra vez está viendo su realidad. Entonces lo que hace es otra vez confirma lo mismo y se queda en el programa repitiendo historias todo el tiempo, ¿ok? Mabe dice, y cuando los integrantes de la película son tu familia, madre con Alzheimer, hermano fallecido, lo que pasa es que todos los integrantes de la película, ¿sí?, están en tu película porque todos están aprendiendo lo que tienen que aprender. Entonces, aquí la pregunta no es, o sea, por eso las preguntas te pueden resolver la vida si están bien dirigidas, ¿ok? Porque siempre la gente se ha hecho preguntas. De hecho, el niño se hace preguntas. Le pregunta a los padres y porque los padres creen que tienen la información, le dan la respuesta a los niños y estos niños le creen porque para los niños los padres son su Dios.
Pero la verdadera pregunta aquí no es, y cuando los integrantes de la película son tu familia, madre con Alzheimer, hermano fallecido, primero, la pregunta debería ser, justamente para tu espíritu, tu alma, tú preguntarte, ¿no? ¿Para qué? No por qué, porque el por qué es victimismo, ¿me entiendes? Y todos pasamos cosas diferentes. No estoy diciendo que lo que uno pasa sea poca cosa, no estoy diciendo eso. Cada quien viene a experimentar lo que requiere para que le prestes atención, porque los problemas nos vienen a solucionar, no venimos a solucionar el problema. Las enfermedades nos vienen a sanar, no venimos a sanar enfermedades, porque algo nos están mostrando que tenemos que corregir en nosotros. Cuando yo tengo en la familia, cuando algo pasa en la familia porque me afecta, ¿verdad? Porque entonces son mi mundo, cuando te afecta, porque es tu reflejo, es tu distorsión, ¿ok? Entonces tú tienes que hacerte las preguntas correctas, es decir, entonces, ¿cuál es la bendición detrás de esto? O sea, tú lo que quieres ver es la solución, porque si te enfocas en seguir viendo el problema, pues vas a seguir viendo más problemas, ¿no? Javi dice, es como conectarnos al Wi-Fi para tener internet, solo que con el sentimiento del deseo cumplido, tal cual. Entonces ahí es donde uno dice, perfecto, me voy al plano mental, ¿por qué? Porque ahí es donde hago todo, ¿no? Me voy también al plano del espíritu, porque por eso, incluso la oración dice, no pide todo al Padre en nombre del Hijo. El Hijo sería ¿no? Si hablamos desde otro punto de vista, no estoy hablando de religión, por cierto, pero el Padre sería el original, el yo soy, el Hijo sería, el Hijo sería el que tiene que hacer la experiencia, y nosotros somos los que estamos haciendo la experiencia, es decir, necesitamos el mundo físico para experimentar, porque acuérdense que vinimos a experimentar justo lo que no somos. La única manera de apreciar algo que realmente queremos es cuando no lo tenemos. Entonces, todo lo que vemos en distorsión nos tiene que hacer clic para darnos cuenta qué es lo que queremos. Es como, a ver, si yo no siento frío, pues no puedo apreciar el calor. Entonces, cada vez que siento frío puedo decir, no, yo prefiero el calor, ¿verdad? Entonces, quiero el calor. Pero si me quedo como, ay, qué macana, qué frío, que no sé qué, igual ando desabrigada, o sea, no avanzo, ¿me entienden? Pero si busco la solución, obviamente, si pido ver la solución siempre está ahí. De hecho, el problema viene a darnos la solución. ¿Por qué? Porque cada problema te está mostrando lo que tú crees, porque si lo corriges, avanzas. Otra experiencia. Pero si la persona se queda, es que yo tengo, y el problema, entonces el problema crece. Y el tema de esto es que la gente se queda en el programa repetitivo, y obviamente lo que pasa con el alma es que empieza a repetir el programa, empieza a sufrir, a sentir ese vacío, depresión y todo lo que hoy la gente está viviendo, ¿no? La mayoría. Nancy, dices una comunicación con Dios, ¿cómo se hace? Dios, yo soy como tú le digas. A veces yo no me gusta decirle Dios porque ese concepto como que está tergiversado. ¿Por qué? Porque es como que ya tiene una carga, ¿verdad? De algo que uno piensa, porque creemos en ese Dios como que alguien que nos castiga. Dios no castiga, Dios es perfección. O sea, Dios lo único que está ahí, es el único, el indivisible. Nosotros vinimos aquí a la dualidad. ¿Cómo te comunicas con la intención? La intención es cuando yo digo, ok, ¿no? Por eso la meditación lo que hace es centrarte, porque si estoy en el presente, pues obviamente todo lo que yo estoy haciendo está alineado, ¿no? Entonces la gente a veces afirma desde su escasez, no va a lograr, o no es que no va a lograr, puede ser que si es constante en mucho tiempo, va a lograr, tal vez en mucho tiempo, pero lo va a lograr de todas maneras, porque cada afirmación le va a ir alineando poco a poco. El tema está que la gente lo hace desde su escasez y repite hoy, repite mañana sus afirmaciones, sus oraciones o sus decretos, pero ya para el tercer día están cansados porque lo hacen desde la distorsión. Entonces, ¿qué pasa? Si una persona primero respira 3 veces, al respirar ya entras en relajación, ¿no? Porque cada vez que tú estás en estrés se activa el estado de sobrevivencia en el cual no puedes crear absolutamente nada. ¿Por qué estás en estado de sobrevivencia? Eso es lo que tu mente asocia, ¿no? No se puede crear nada. Y al momento en el que me empiezo a relajar y yo empiezo a hacer las afirmaciones, preguntas, oraciones, decretos, cualquier técnica va a funcionar. Pero yo me quedo en la relajación. Si yo me quedo en ese momento de paz, de tranquilidad, tengo la certeza que eso que quiero está. De hecho está. Cada vez que yo lo pido, se crea en el momento. Por eso se dice que en el momento en el que tú pides, ese deseo ya se te ha dado.
Porque si tú le dices, yo quiero tal cosa, eso, el momento que la información va dirigida a esta divinidad, que tú le puedes decir, yo superior, quiero una vida mejor, quiero tal cosa, ya está. Tu intención es, le estás hablando a ese yo superior, ¿verdad? Entonces, una vez que tú pides, eso se crea. El tema está en que uno vuelve, ¿sí? Que son instantes, y vuelve a ver su realidad. Y entonces está, es que no tengo, no esto, no lo otro. Entonces, si tú como acuérdense lo que dice la física cuántica, el observador es el que crea la realidad. Si tú como observador solo estás mirando la realidad, pues vas a tener más de la realidad que tienes. Pero si tú como observador te vas a tu plano mental, ¿sí? Tú puedes ahí crear la realidad que quieras y ahí es donde te quedas, observando la realidad que quieres. Y listo. Y eso va a empezar a manifestarse. Luz, anda al canal de Telegram y ahí voy a pasar el link para el taller del jueves, ¿ok? Patti, en esto no se cambia a nadie, todo llega en perfección, exacto. Acá no se trata de cambiar a nadie, como dice Patti, solo se arregla la percepción de uno, ¿no? Entonces no queremos cambiar a nadie, simplemente arreglamos nuestra percepción. Mabe dice, te entiendo, es un para qué, exacto. Es como el pasado, nosotros lo podemos usar como una referencia para escoger mejor para el futuro, porque puedo escoger hoy decidir mejor para el futuro. Pero si yo agarro el pasado simplemente para que sea una referencia o como repetición, voy a seguir viviendo malas experiencias. Y la gente hace eso sin darse cuenta, pero muchos sabiendo, ¿me entienden? Incluso la gente que hoy no está con nosotros, su vida vale siempre y cuando nosotros podamos sacarle provecho a todo lo que hizo, ¿no? Entonces, todos venimos aquí para experimentar algo, pero normalmente sí podemos experimentar el error, pero tenemos la posibilidad de decir, perfecto, vine a experimentar el error, ya no me gustó, gracias, quiero una experiencia diferente. De hecho, incluso cuando te gusta la experiencia, es bueno seguir devolviendo, ¿no? Es decir, como que esta experiencia te la entrego, ¿no? O sea, ya la viví, te la doy, porque es para eso, sino porque es como tener el celular cargado de información, luego no me puede entrar más información, ¿me entienden? Entonces, cada vez tengo que ir descargando la información, si lo vemos como si fuera un programa, porque así es, lo que somos, todos somos información, en forma de energía. Entonces, si yo tengo demasiada información, no me puede entrar nueva información. Entonces, pero si la descargo, que es la liberación, ¿y cómo me libero? Lo digo, me libero, te entrego, divinidad, te entrego esto, me libero. Y luego le digo qué quiero, ¿no? Entonces, ahí hay un movimiento energético y no necesita ser nada complicado, simplemente la intención. Lo que pasa es que hemos creído durante años que tiene que haber un protocolo perfecto, que si no lo digo 3 veces, 5 veces, 10 veces no se va a cumplir. No, donde te tienes que ubicar en la parte lógica es en dónde estoy viendo yo. Si yo estoy mirando mi realidad, entonces estoy en el lugar equivocado. ¿Por qué? Porque la realidad es la que la quiero modificar. Entonces esto sería como que el director diga, ya hice la película, estoy viendo todo el error en la pantalla, voy a modificar esta escena, pero no va y le grita a la pantalla, ¿no? Va, se para y habla con los actores. Entonces, ¿cómo tú cambias tu película? Tú lo que haces es te vas lo más neutro posible, por eso se habla tanto del estar presente, ese estado cero, que dicen igual en Ho'oponopono, que es cuando tú respiras y desde ahí tú dices, te entrego todas mis experiencias, todos mis juicios, creencias, percepciones que son erradas, ¿ok? Te las entrego y ahora elijo esta vida, esta vida, esta vida, esta, la que tú quieres, ¿ok? Quiero ver con tus ojos, quiero tener tu percepción. Se lo estás diciendo a la divinidad, ¿no? Entonces eso se empieza a corregir, pero ahí es donde me tengo que mantener persistente. Entonces, ¿qué pasa? La gente a veces agarra su pasado como su excusa, ¿no? Lo que pasa es que en mi vida yo hice esto, yo sufrí, yo hice, ya, o sea, sufriste, está bien, que te sirva el pasado de energía para tomar las decisiones que te van a cambiar el futuro, que las tomas hoy. Pero si yo agarro mi pasado para escudarme en la situación que tengo hoy, pues la voy a seguir repitiendo. Entonces no tiene sentido. Entonces aquí tiene que haber como un grado de madurez cuando nosotros queremos también cambiar nuestra realidad, ¿no? Así como mucha gente dice, ay, no es que tienes que madurar, tienes que hacer esto, hay que madurar en nuestra percepción, en la forma de interpretar la vida, ¿no? Porque la gente dice, yo quiero cambiar mi realidad, pero parecen
o sea, parecemos a veces, y yo te digo porque he visto muchos casos de gente inmadura que dice, yo quiero cambiar, pero es que he visto, me dijo, me habló, me vio chueco, o sea, cosas a las que no le tengo que prestar atención me estancan tanto que obviamente la persona se queda estancada justamente en ese programa. De nuevo, ¿no? Y es eso lo que llaman la Matrix, porque la Matrix, a ver, mucha gente dice, yo quiero salirme de la Matrix. ¿Sabes cómo te sales de la Matrix? Porque la mayoría de las técnicas lo que hacen es, se trabaja desde la mente para abajo. Es decir, ¿por qué? ¿Por qué se trabaja de la mente para abajo? Porque la realidad que tú ves está precedida por una emoción. Y la emoción está precedida por el pensamiento, que sería el plano mental, ¿no? Entonces, todas las técnicas o la mayoría de las técnicas trabajan en el plano mental, es decir, repite lo que quieres porque eso te va a dar un sentimiento, una emoción diferente y la emoción hace que tengas una acción diferente, lo cual crea la realidad, es verdad, pero sigues en el programa. Si tú te puedes salir del programa, estás por encima del programa, con lo cual la comunicación que te llega es directa de la divinidad, por lo cual lo que tú ves no solo es más acelerado, sino que la paz es inmediata, porque lo que queremos es la paz, ¿no? O sea, uno lo que quiere es tener paz en realidad, ¿no? Tener paz, seguridad, tranquilidad, porque todo eso te trae en consecuencia la manifestación de lo que tú quieres. ¿Por qué la gente no manifiesta? Porque está estresada, porque no sabe qué va a pasar, porque tiene miedo. Pero si ahora estoy en el otro lado y tengo seguridad, paz, confianza, pues entonces ahora toda la información me llega y como lo hago desde esa seguridad, pues todo me empieza a salir bien y empieza el proceso de la manifestación. ¿Ok? Pero eso es desde la lógica. Luz, tienes que ir al link de mi bio y te vas al canal de Telegram, nada más, ¿ok? Nancy, fuiste católica y luego cristiana, ¿por qué el cambio de pensamiento? Lo voy a decir breve porque tengo en Facebook mi testimonio, si quiere alguien, igual tengo ahí en el link, se van a ver mi testimonio que es mucho más largo, pero yo fui católica por decisión de mis papás, ¿ok? Yo nací en un hogar católico, entonces súper católico, para variar, porque uno de mis tíos era cura. Y entonces yo veía todo esto de cerca. Yo siempre me he acercado a este Dios. ¿Por qué? Porque tuve una mamá que tenía una enfermedad desde muy niña, ¿ok? Entonces tenía problemas de corazón y yo toda la vida me hice preguntas. Por eso el tema de las preguntas, todos nos hemos hecho cuestiones toda nuestra vida. Yo me preguntaba por qué las cosas, para qué las cosas. Y obviamente cuando no encuentras coherencia, hay algo en ti que te dice que no es el camino. Y es eso lo que yo sentí. Cuando ya salí bachiller, bueno, yo de hecho ya había leído un libro de metafísica de Connie Méndez, no lo terminaba de entender porque cuando realmente no estás alineado, no entiendes las cosas de la divinidad, no entiendes. La gente escucha, ¿sí? La gente escucha, pero no hace nada, o sea, no le mueve nada. ¿Por qué? Porque está totalmente desalineado, ¿ok? Y eso me pasaba a mí, yo leía, entendía algunos conceptos, otros no, y luego encontré la iglesia cristiana, me sumé porque me parecía un poco más lógico, ¿no? Que Dios, que hay que pedir, que no sé qué, pero también luego encontré incoherencias que no me hacían sentir en el lugar, ¿no? Era como que hablábamos de este Dios que todo lo puede, que es todopoderoso, ¿no? Y que además Él está en todas partes, pero cuando se trataba de juzgar al que estaba fuera de la iglesia es que era el mundano, era y esas cosas eran como que no me cuadraban en mi corazón, ¿no? Y entonces por eso es que me salí. Así que seguí buscando, porque el que no estés en una iglesia física no quiere decir que tú no tengas una comunión con Él, porque si tu búsqueda es honesta, pues esa información te va a llegar sí o sí, ¿ok? Ese es el tema, ese es el tema. Entonces tenemos que entender qué es lo que queremos lograr. Adri dice, Marcelo, te voy a
pedir que ya no coloques esos mensajes, porfa, porque lo que haces es que me saturas de mensajes. No quiero jugar, gracias, porque estamos hablando de un tema de manifestación desde el ser. Gracias. Dice Jime, ¿subirás este video al Face, porfi? Subilo, me encanta escuchar. Ok, Adri, sí, lo subo, pero más tardecito, ¿ok? ¿Cómo te busco en Facebook? Te vas igual al link de mi bio y tengo un grupo gratuito de Facebook, ¿ok? ¿Cómo estás, Javi? Va a ser el taller a las 7 de la noche y el jueves a las 7 de la noche se los voy a pasar el link ahí por Telegram, ¿ok? Y aquí les tengo una gran noticia, por si acaso, para la gente que tomó el reto de 21 días conmigo y el reto de 7 días conmigo, ¿sí? Les voy a hacer un taller gratuito aparte a ustedes, porque vamos a hablar así como más extendido, porque obviamente en estos retos sí hemos visto todo, ¿me entienden? Y entonces lo que quiero es tocar estos puntos a más detalle para que de una vez se salgan y puedan empezar a manifestar más rápido, ¿ok? Wendy. Wendy, es que no te leí. A ver, ¿qué preguntaste? ¿Puedes responder mi pregunta, por favor, o cómo te contacto? No, Wendycita, aquí tienes que ponerme la pregunta porque no respondo yo mensajes. ¿Y saben por qué no respondo? Les digo, porque he hecho mucho tiempo de silencio en este tiempo, silencio, meditación, no importa cómo conexión, no importa cómo le llames, ¿ok? Pero justamente lo hice para salirme, no es porque el mundo, la realidad no sea buena, o sea, no, siempre va a ser la experiencia de todos, ¿me entienden? Y nos vamos a encontrar, pero me salí para justamente no prestarle atención a la realidad para seguir creando otra nueva realidad, ¿ok? Entonces, y no le presto mucha atención a los mensajes porque lo que hago es trato de, claro, los leo, algunos que para mí son relevantes, que yo siento que merecen que haga un video y no porque otros no merezcan, sino porque siento que les puede servir más. Vamos a ver. Patti dice, yo fui pastora inclusive, sí, imagínate, pero la coherencia no está ahí. Exacto, y uno lo siente. Cuando tú estás buscando de verdad la verdad, tú vas a sentir qué lugar, no, qué lugar es y qué lugar no es. Que eso también es lo lindo de la alineación. Y la alineación no es nada más que decir, en tus palabras, me alineo contigo, me dirijo a ti, como tú quieras decir, no le encuentren tanta vuelta. A veces queremos encontrar como las palabras exactas, no hay, es tu comunicación. Cuando éramos niños, hace mucho nos enseñaban a orar, ¿no? Y estas oraciones sencillas donde te entrego todo, cuídame, protégeme y todo eso, que nos hemos olvidado y son esas cosas sencillas que son las que nos siguen conectando. A ver, yo leí los 4 acuerdos y dice con práctica se logra la maestría, practicar, estar conscientes. Exactamente, Gaby. No, o sea, el estar consciente es una elección, es una elección. Y de verdad, estar conscientes no es difícil cuando nosotros cada día elegimos vivir la nueva experiencia, pero desde desde la conexión. ¿Por qué? Porque cuando más bien te estés desconectando te vas a dar cuenta. Entonces esto es, como dice Gaby, es la práctica, pero tengo que tener la disposición de no reaccionar a lo que veo también, ¿no? Porque mucha gente dice, sí, yo voy a hacer la dieta. De hecho, tengo muchos de ustedes que han hecho la dieta, hemos hecho el reto de 21 días, la dieta de 7 días, cuando estamos trabajando la vida que queremos y todo eso. Y a veces reaccionamos a lo primero que vemos en el exterior, cuando eso lo único que hace es reforzar la creencia que tienes y te sigues quedando atascada en el mismo cuento. Cuando yo me tengo que ir a la película que estoy grabando para que de una vez salga, salga la película y la lance. Porque mientras más tiempo me pase viendo mi película, que es la que quiero que se proyecte, pues más rápido se va a lanzar la película. Pero si yo me quedo más tiempo viendo esta película, pues mucho tiempo y capaz que nunca logro terminar de grabar la otra, ¿me entienden? Esto es así de sencillo.
Natalia dice, Jime, prácticamente las creencias son las que nos limitan y eso es lo que debemos reprogramar. A ver, Nati, esto es lo que explico. Mira, cuando tú trabajas de tu mente, o sea, de tu alma para abajo, vas a tener que trabajar simplemente la mente en reprogramación, reprogramación, porque estás dentro del programa. Así reprogrames, sigues dentro del programa. O sea, y no estoy diciendo que no hay que hacerlo ni que esté mal. Si yo reprogramo mi mente, obviamente la reprogramo con cosas que me sirvan, ¿verdad? Pero sigo en el programa. ¿Por qué? Porque toda la información viene desde el alma para abajo. En cambio, cuando yo elijo vivir desde el alma y toda la información que tengo la subo, la información que me baja es ahora la que impregna todo. Y entonces la información es nueva, la información es inspiración, la información es segura. Es como cuando tú te despiertas y dices, yo sé que es esto para mí, lo sé. ¿Cómo? No sé cómo lo sabes, pero lo sabes. Porque tienes la certeza y la seguridad de que eso es para ti. ¿Ok? Entonces, eso es lo que tenemos que ir entendiendo. ¿Cómo lo vas a entender cada vez que tú te abras? Hoy día mucha gente me dice, incluso que estaba el fin de semana con un amigo y estaba haciendo algunas terapias esta semana y la anterior semana, mucha gente me decía, pero ¿y cómo sabes qué es lo que tienes que decidir? ¿Cómo tienes tanta información? Yo les digo, lo que pasa es que eso es algo que te empieza a llegar. La información te va a llegar. Es como que tú estés alineado y la información te está llegando directamente. Entonces tú no puedes explicar el cómo, pero tú sabes que hay algo que tienes que hacer y ahí viene la acción inspirada, ¿ok? Porque todo está alineado. La disciplina hace que seamos determinantes, es nuestra elección. Sí, pero hace tanto la disciplina, porque al principio vas a tener que elegir, ¿no? O sea, si estoy despierta y cada vez que veo el mundo no reacciono. ¿Por qué? Porque digo, esto es una proyección mía y la de los que estemos conectados, porque la gente que está conectada contigo, pues lo que está haciendo es mostrarte todas tus creencias, sobre todo la gente que te afecta, ¿no? Entonces ellos son un reflejo tuyo, pero tú eres un reflejo de ellos. Entonces, obviamente, ahí elijo estar despierta, pero luego, ¿en qué me sirve la disciplina dentro del mundo mental? Tal vez a la reprogramación. Pero si yo más bien quiero una vida más fácil, se trata de suelto. No, se dice, si quieres recibir, tienes que dar. Ya, eso lo entendemos en el plano físico desde el mundo físico. Es decir, te quiero dar una ropa, tal vez me va a llegar algo. Te quiero dar dinero, tal vez me va a dar algo que sea malinterpretado. Pero si lo entiendo desde el mundo vertical, que estaría mi alineación hacia arriba, no estoy diciendo, si quiero recibir, tengo que dar, es porque si vine a hacer la experiencia, vamos a suponer, aquí está tu alma que viene a hacer la experiencia, pero no se puede quedar con la experiencia, la tiene que devolver. Si la devuelvo, me quedo vacía, por lo cual me baja la información de algo nuevo que puedo actualizar. ¿Ok? Entonces es simplemente eso, y eso hace que sea más fácil. Por eso la paz es inmediata. ¿No? Entonces cuando yo digo, divinidad, te entrego todas mis experiencias, mis creencias, mis percepciones, todo lo que he juzgado, todo, más bien en general, te lo entrego. Y tengo que tener la certeza que Él está corrigiendo mi percepción. El problema está que la gente cree que no. ¿Por qué? Porque luego la misma persona vuelve a ver su realidad. Entonces, donde uno tiene que decir, no, es que yo ya entregué, yo ya liberé, yo ya limpié. ¿Me entienden? Es ahí donde entra tu dieta mental, ¿no? De la certeza y la seguridad. Esto es como si tú tuvieras un jardín que creció demasiado y tú te contratas a alguien que venga y te limpie esto, ¿no? Y tú sabes que lo va a hacer. Entonces esa persona está empezando a limpiar. Tú le diste solo la instrucción, él sabe lo que tiene que hacer, cuestión de tiempo. Probablemente menos, más, mientras menos observes la realidad, le estás poniendo menos pasto, ¿ok? Entonces puede ser más acelerado. Y entonces tú empiezas a tener paz en el mismo instante en el que le estás dando toda esta percepción a esta divinidad, a este yo superior, al gran yo soy. Dile como tú quieras. Muchos le dicen universo, ¿no? Pero no importa cómo le digas, pero que tu intención sea a este ser original, ¿no? Entonces ahí tú puedes empezar a actualizar y manifestar más cosas.
mejores. Kim, ¿no? Disculpa, ¿cuáles dirías tú que son los puntos principales para manifestar conscientemente? A ver, los puntos más importantes es entregar, o sea, tienes que liberar, ¿sí? Porque tú no puedes gozar plenamente o ver una manifestación completa en tu vida si todavía sostienes una realidad que no quieres. Entonces, ¿cómo sueltas? La gente dice, pero ¿cómo suelto? No sé cómo. Digo, suelto, libero, lo digo. La palabra es la que tiene el poder y te la va a sacar. Entonces, por eso mucha gente se estanca y dices que no sé, sueltas, ¿sí? Luego tienes claridad en lo que quieres y si no tienes claridad, pues preguntas. Porque todo empezó con una pregunta. Todo empezó, ¿qué sería no ser yo? Eso es lo que se preguntó el original, el ser indivisible, el único, el perfecto. ¿Sí? En un sueño se preguntó qué sería no ser yo, y ahí empezaron todas las distorsiones. ¿Qué sería no ser yo? No ser próspero, no ser saludable, no ser... Y ahí empezó todas las distorsiones. ¿Ok? ¿No se escucha? Qué raro. ¿Ahora sí? Ahora sí, ahora sí. ¿Me confirman, porfa? ¿Se escucha? Hola. ¿Se escucha? ¿No se escucha? ¿Ya volvió? Ah, ya. Sí, ya volvió. Ahora sí. Ahora ya me perdí yo de la pregunta que estaba explicando. Y no sé qué estaba explicando. Si me vuelven a preguntar, genial, ya me ha hecho calor. Si me vuelven a preguntar, porque se me fue. Es que como estaba explicando y se me fue ahí. Y aquí se me borraron las preguntas y allá también. Pero la pregunta era cómo liberar. Exacto. O sea, gracias. O sea, liberas con la intención. O sea, tú dices, a ver, por ejemplo, estoy pasando una mala situación en cualquier área, económica, por así decir. Entonces, te entrego todas mis creencias, toda mi percepción, todos mis juicios acerca del dinero. Te los entrego. Te los entrego. Y ya, eso ya es. ¿Ok? Esa percepción se va a empezar a corregir desde ese momento. Ahora, ¿cuándo hacerlo? Lo puedes hacer de día o de noche, pero hacerlo de noche es espectacular porque tienes un sueño totalmente en paz, ¿no? Y despiertas con la certeza de que así es. Y lo que te da la manifestación es la certeza, porque la duda es lo que hace que te mantengas en la realidad, o sea, observando la realidad, ¿verdad? Entonces esto es solamente un tema de entender cómo funcionan los observadores. Me puse a revisar un poco lo de la física cuántica porque como les decía, he estado estos días así haciéndome preguntas y yo decía, ¿cómo hago o cómo explico? Incluso yo, ¿me entienden? ¿Por qué? Porque yo misma sé cómo se manifiesta, pero yo quiero darle a mi hemisferio, que es lógico, lo lógico para que deje pasar la información más rápido. Porque ahí está el problema, a veces se pelean porque no hay la lógica en él y dice, ay no, o sea, no, y no deja pasar. Pero entonces cuando empecé a estudiar esto, la física cuántica que habla de los observadores, tú al observador lo colocas donde tú quieres, ¿me entiendes? Entonces si tú te ves observando el mundo físico, te tienes que dar cuenta que tú como observador estás en el plano físico, en el plano que no quieres estar, porque ya ahí es donde se está repitiendo la película. Y entonces, ¿dónde te mueves? Al plano mental. Simplemente o sea, con la intención, te mueves al plano mental, donde ahí está la película que tú te armas que quieres. Y que si no tienes en imagen, te la dices, ¿no? Mi vida es maravillosa, viajo, el dinero me sobra, tengo muchos amigos, mi vida es divertida, ¿me entiendes? Y entonces ahí me armo la película y automáticamente se van a venir todas las ideas, ¿ok? Entonces cada vez que estoy reaccionando al mundo físico,
pues otra vez reacciono y hago conciencia y es aquí. Por eso, cuando uno hace una dieta mental estricta, la gente se confunde. Cuando hace una dieta mental, no es repetir afirmaciones. La dieta mental no es repetir afirmaciones. Yo lo aclaré en un video. ¿Sí? Y esto también lo hice, ¿por qué? Porque yo vi alguna confusión en alguno de las personas que tomó el reto de 7 días de dieta mental. Que la gente cree que hacer una dieta mental es repetir afirmaciones, está totalmente equivocado. Yo que enseño, o sea, a bajar de peso, ¿me entienden? Con dieta. Entonces yo entiendo que lo que hay que corregir cuando una persona está comiendo es lo que está comiendo para que baje de peso, ¿no? Pero entonces, ¿cuándo corrijo? Cuando está comiendo. Lo que tengo que entender es que en la dieta mental todo el rato los pensamientos están fluyendo. Entonces, ¿cuándo corrijo? Todo el rato. Entonces, estar consciente todo el tiempo es una elección, pero que tiene poder. ¿Por qué? Porque sí va a empezar a cambiar mi percepción y luego el camino se hace más fácil. ¿Por qué? Porque obviamente toda la información viene de abajo, ¿no? Y esto seguramente ustedes ya lo han escuchado, pero mucha gente no entiende cómo empieza el bucle. ¿Qué pasa? Que si yo estoy viendo mi realidad, eso está retroalimentando el pensamiento, por lo cual me sigue dando una emoción y esa emoción me sigue generando la realidad que no quiero. Entonces estoy haciendo que lo que está alimentando la propia realidad venga de la realidad. Y lo que tiene que cambiar es que yo, desde lo que yo deseo vivir, baja la información para que todo lo que yo quiero ver cambie. Y no al revés. No es de abajo hacia adentro, sino es de arriba para abajo. ¿Ok? Y listo. Eso sería. ¿Ok? Muy bien. ¿Alguien tiene alguna consulta o duda más? Váyanse luego al canal de Telegram porque ahí voy a pasar el enlace, ¿sí? Tengo 5 minutos más, así que si alguien quiere preguntar algo, lo puede hacer ahora. Eduardo, ¿cómo me desbloqueo para que mis ventas fluyan más? Todo se hace con la palabra. O sea, digo, todo bloqueo, creencia limitante de dinero, te la entrego. Y elijo tener más clientes, ¿ok? Y dejo de ver la realidad, porque si sigues viendo que no tienes clientes, pues no vas a ver clientes, porque donde tú pones tu observación, o sea, donde está el observador colocando su energía es lo que ve de expansivo, ¿ok? Entonces tú te tienes que ir a la realidad donde ya estás con clientes. Now, pero desde arriba, ¿cómo cambio? Es que desde arriba es fácil, porque desde arriba tú decides. Tú eres, o sea, aquí abajo eres un observador, el que está viendo la realidad. Cuando estás en el espíritu, eres el observador que elige la experiencia. ¿Ok? Entonces aquí tú dices, a ver, quiero ver cómo sería ser rica, cómo sería ser millonaria, cómo sería ser poderosa. ¿Me entienden? Entonces aquí es donde cambio. Y cuando cambio aquí, esta información empieza a bajar. Baja para la mente, baja para el plano emocional y concluye que tú ves otra realidad en tu vida. Para los que estuvimos en los retos, les voy a pasar un mensajito que tenemos los chats todavía activos. Yo les voy a mandar solo un mensaje porque luego los chats los voy a desactivar porque si no me resaturo. Les mando para que podamos hacer un taller con ustedes exclusivo, ¿ok? Les voy a mandar el horario. Primero vamos a hacer el del jueves y luego hacemos uno exclusivo con ustedes, ¿ok? Y ya para despedirme, lo único que sí les puedo decir, háganse las preguntas correctas. Eso ayuda muchísimo, ¿ok? Dejen de ver la realidad y dejen de sentirse víctimas. Para la gente que está como que es que no sé mi problema, la gente a veces defiende sus problemas como que si es peor, tiene la razón como para mantenerse en el lugar. Y no, o sea, sí te vas a mantener en el lugar, ahí ganaste, digamos, ¿no? Pero el tema es acá no salir del lugar con el poder que de verdad tenemos. ¿Ok? Entonces las preguntas tienen que estar bien dirigidas. Y bien dirigidas no solo me refiero a quién las dirijo, sino cómo las digo. Porque no es lo mismo tener un problema, por ejemplo, ventas, ¿no? ¿Cómo tengo más clientes?
Entonces, si tengo un problema de dinero o de clientes, ahí la pregunta no es, ¿por qué me va tan mal? No, la pregunta es, ¿qué hago para que me vaya bien? O sea, ¿qué tiene que pasar para que me vaya bien? Entonces, el qué digo, el cómo dirijo la pregunta es lo que crea tu realidad, ¿sí? Y eso es lo que quiero explicar igual en el taller del jueves, porque esta teoría, yo lo que he tratado era, o sea, yo todas estas teorías y muchas cosas de las que enseño han sido información de años, pero por ejemplo, cuando yo leí El desdoblamiento del tiempo, que fue explicada por Jean-Pierre Garnier Mallet, que es un físico, él lo explica desde la física, pero también lo explica desde el plano mental, ¿no? Pero todo ocurre, o sea, hay un desdoblamiento de tiempo, dice él, que existe un nuevo mundo, por eso es que todas las realidades están pasando al mismo tiempo. Cada vez que tú te preguntas algo, él habla de la solución en la noche, ¿verdad? La pregunta. Pero todo el día nos estamos cuestionando cosas, pero todo el día tenemos diálogos, pero ¿qué diálogos internos estamos teniendo? Todo el tiempo nos hacemos preguntas, ¿sí? Pero ¿qué preguntas nos estamos haciendo? Porque cada pregunta está desdoblando el tiempo y te está mostrando una realidad para responder tu pregunta, porque esa es la experiencia. Cada vez que tú haces una pregunta se abre un tiempo para responder esa pregunta que tú te preguntaste. El tema es qué pregunta te estás haciendo. Si yo digo, ay, ¿por qué sufro tanto? Pues otro desdoblamiento y sufro más. Y otro, y otro. En cambio, si digo, no importa lo que esté pasando, si veo tal vez mi problema y sí me duele, porque duele, muchas cosas van a doler y no es que duela esté mal, porque hemos venido a sentir, porque claro, para eso tenemos los 5 sentidos, justamente para sentir y que el alma tenga esa experiencia de, ay, esto no me gustó, o sea, me dolió, no me gustó, creo que quiero otra cosa, probé esto, no me gustó, salado, o sea, todo eso tenemos justo para la experiencia y para decir, esto no me gustó. Mejor no, te la devuelvo, gracias, dame otra experiencia. Entonces, si tengo un problema que me ha causado dolor, puedo desdoblar el tiempo con otra pregunta, como, a ver, ¿qué tengo que preguntar acá? ¿No? Incluso antes de preguntar, si no sé qué preguntar, puedo preguntar cuál sería la pregunta correcta acá. Y se la estoy preguntando directo a la divinidad. Entonces, ¿cuál sería la pregunta acá? ¿Qué tengo que aprender de esto? ¿Qué bendición hay detrás de esto? Porque a veces no podemos ver la solución en el problema, pero lo que sí te puedo asegurar es que la solución está en el mismo problema. Por eso viene el problema. Y a veces el problema se hace más grande. ¿Por qué? Porque no sabe cómo decirte ya, a ver, obsérvame, porque el momento que me observas, por eso es que Buda decía, solo observa, porque en el momento en el que llega la luz, ¿no? No importa qué tanta oscuridad haya, cuando enciendes la luz se alumbra todo. Entonces, una vez que haces consciente lo inconsciente, listo, se sana automáticamente, porque la luz, la conciencia, que es esta divinidad, el ser único, todo lo sana, por eso se transmuta automáticamente. Tú no tienes que hacer nada ni para desbloquearte nada. Tú lo que haces es, me libero, te lo entrego, me libero, te lo entrego, me libero, te lo entrego, ¿verdad? Él transmuta, o le puedes decir, transmuta, ¿sí? En tu energía divina, pero obviamente ya con él se transmuta todo y la información que me llega es de allá. Y entonces puedo tener otra realidad. El tema es que nos preguntamos mal, ¿no? Nos preguntamos mal y de paso asumimos mal. ¿Por qué? Porque primero nos preguntamos, ¿por qué me va tan mal? No, eso no puede ser verdad. A mí siempre me va mal, las cosas son difíciles, es que es la ciudad donde vivo, es que es el país, es que es mi familia, es que yo nací en un lugar pobre, y todo el tiempo andamos más bien justificando la vida que tenemos, porque así creemos que es mucho más fácil, porque nos hemos acostumbrado a esconder el error, porque el error lo cometemos nosotros y a la gente le cuesta decir, ya, o sea, yo me equivoqué, ¿no? Pero tengan seguro que todos hemos venido a cometer errores, porque sin esa experiencia no habría la apreciación, ¿no? Y no me podría dar cuenta de lo que quiero. Entonces solo hemos venido a la experiencia y es eso lo que tenemos que entender, ¿ok? ¿Cómo dejar de necesitar encontrar una lógica y no sentir resistencia si no la encontramos? Eso lo voy a hablar el jueves, ¿sí? Pero primero, ¿cómo dejar de necesitar encontrar una lógica y no sentir resistencia si no la encontramos? Tú sientes resistencia porque estás viendo la realidad.
Porque si tú no vieras la realidad, no tendrías resistencia. Porque si te vuelvo a explicar cómo es la película, ¿sí? Que cada uno vino a hacer una experiencia y venimos a hacer la mayor cantidad de experiencia y a disfrutar cada momento. Incluso los que no nos gustan, porque si yo puedo vivir ese momento plenamente, puedo decir, realmente es como cuando tú dices, jugué el mejor partido de mi vida y no me gustó, ¿me entiendes? Pero entregaste todo, eso es la experiencia, ¿ok? Entonces tú estás observando solo tu realidad. Entonces normalmente la resistencia viene de una posición de victimismo y de querer controlar, y de esto se trata, de dejar el control. La lógica te va a dar eso, dejar de controlar, ¿ok? ¿Cómo se llama el libro? No sé qué libro te refieres. A ver, no entiendo. Arriba se cambia por elección, ¿ok? O sea, es decir, tú analizas tu vida, tú dices, tú puedes analizar tu vida rápido en una hoja, te puede tomar 15 minutos, a grosso modo, decir, perfecto, ¿qué no me gusta de mi vida? Ok, me falta plata, no tengo pareja, lo que tú quieras. Analizas rápido tu vida y dices, ok, esto es lo que ya no quiero, te lo entrego. Y ahora, ¿qué es lo que quiero? Seguramente lo contrario. Quiero más dinero, puedes especificar el monto. Quiero tal cosa, quiero tal cosa. Ahora, esto es lo que quiero, muéstrame cómo. Listo. ¿Ok? Cada vez que tú haces eso, ya estás. Te va a dar paz, pero hagan el ejercicio. Es que mucha gente escucha, pero no, ni lo hace. ¿Ok? Muy bien. Entonces, para la gente que quiera, se va a Telegram al canal. No vayan a escribirme mensajes personales porque no respondo personales, por eso tengo el canal. Entonces,